Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 18, un salmo que fue compuesto por el rey David, el dulce cantor de Israel, donde en ese salmo pasa por diferentes etapas, la de hablar de Dios, alabarle, agradecerle. En el programa anterior habíamos visto cómo, entre otras cosas, David hablaba de las proezas que hacía en el Señor y por medio de Él. Y en el versículo 30, que es el que veremos hoy en adelante, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Aquí está hablando de tres cosas diferentes. La primera de ellas, cuando habla de Dios, dice que perfecto es su camino. El camino de Dios es perfecto porque Él no erra, Él no se equivoca, no es como el camino de los hombres. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Por eso debemos permitir que Él dirija nuestros pasos. Señor, guía mis pasos. Señor, ayúdame a no salirme del camino. El camino es una expresión dentro de los cristianos muy común. De hecho, a los primeros cristianos se los llamaba los del camino, porque precisamente enumeraba que seguían el camino marcado, signado por Jesucristo. Y Jesús dijo que Él venía a revelarnos al Padre, entre otras cosas, el camino diseñado por el Padre. Y ese camino es perfecto, porque perfecta es su voluntad. Los caminos diseñados por el hombre son imperfectos. Pueden parecer buenos, pueden parecer de alguna manera deliciosos, pero su fin es camino de muerte. Mas el camino que Dios propone para nuestras vidas es el camino de bendición. El Señor dice en su palabra: yo he puesto delante de vosotros para que escojáis el camino de bendición y el camino de perdición. Quizás el camino de bendición no sea tan apetecible, o no sea todo lo apetecible que muchas veces puede presuponerse. Pero el camino de bendición, el camino que nos propone Dios, es un camino que nos lleva a un puerto seguro, que nos lleva a la voluntad de Dios, que nos lleva a la victoria, aunque parezca poco apetecible. Sin embargo, y por el contrario, el camino de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, decía el apóstol Pablo. Por eso, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Debemos dejarnos guiar hacia ese camino. Debemos dejarnos llevar por ese camino. Y sigue diciendo: y acrisolada la palabra de Jehová.
¿Qué significa acrisolada? Significa que pasó por el crisol. El crisol no es otra cosa que ese elemento donde se purifica, entre otras cosas, el oro y la plata. Cuando dice acrisolada significa que fue purificada. La palabra es purificada. Lo que Dios habla es puro. Acrisolado significa purificado. Significa el hecho de acrisolar algo cuando se pasa el oro, por ejemplo, de máxima pureza, del mayor quilataje, de máxima pureza, es porque pasó por el crisol, se le puso fuego debajo, el metal hirvió y la escoria subió a la superficie y se le pasó el sedazo con el cual se le quita toda esa escoria y ahí queda el oro purificado. Esa es la imagen que nos demuestra qué significa la palabra acrisolada. Significa que la palabra de Dios es pura. No necesita acompañamientos, no necesita ayuda. La Biblia es pura. Yo sé que tiene algunas cuestiones que son errores de interpretación que puede darse porque al traducirse de originales en hebreo o hebreo antiguo y a su vez de algún otro, puede haber algún error de traducción. Cuando dije error de interpretación significa de interpretación en la traducción. Por eso el traductor también se le dice intérprete. Pero no en error de concepto. La palabra de Dios no está equivocada, sino que por el contrario, está suficientemente acrisolada, purificada, para que la creamos y para que vivamos por ella. Y por último, este versículo dice, escudo es a todos los que en él esperan. Está hablando a Dios. Y está manifestando que todos los que esperan en Dios tienen un escudo. Por lo tanto, no debemos temer, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que nos demos cuenta, hay un versículo que dice que Dios está como poderoso gigante. Es otra forma de decir que Él está para defendernos. Un escudo es un arma defensiva con el cual paramos. El escudo para todas las armas que vienen en nuestra contra. Y así es Dios, que Él para todo lo que viene en contra nuestro. Escudo es a todos los que en Él esperan. Bienaventurados los que esperan en Jehová, no serán avergonzados. Cuando despierte el día, descanso en el silencio, cierro mis ojos y ahí te puedo ver. Con solo una sonrisa me encuentro en tu presencia, frente a tu gloria y poder. Tu paz me fortalece, tu espíritu me guía, tu voz me da confianza
y renueva mi fe, hablándome en silencio. No pierdo la esperanza de que tú vas a volver. En el silencio me dices que tu amor es para siempre. Me guías por caminos diferentes para llegar a ti. En el silencio te busco porque tú eres mi destino. Es como acariciar algo divino y puedo escapar contigo. En el silencio escapo de mí mismo y busco en el silencio esa respuesta que solo tú me das. En ti encontré la vida, tu gracia me sustenta. Mi Dios, tú eres real. En el silencio me dices que tu amor es para siempre. Me guías por caminos diferentes para llegar a ti. En el silencio te busco porque tú eres mi destino. Es como acariciar algo divino y puedo escapar contigo. En el silencio aprendo a conocerte más. En el silencio Y el salmista David continúa en este Salmo 18. Ahora, a partir del versículo 31, con apreciaciones de exaltación a Dios. Dice, versículo 31 precisamente, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hace una pregunta. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Me gustaría hacer una pequeña enseñanza con respecto al vocablo Dios, que aparece en las traducciones al castellano o en otras traducciones, en otros nombres, pero la palabra Dios ya de por sí es una palabra pagana, entiéndase bien lo que quiero decir, simplemente es una cuestión de traducción, pero la palabra Dios es una palabra pagana porque viene de Zeus, el dios mitológico griego. Zeus, Deus, en latín, Dios, en castellano. El castellano es una lengua romance, es una lengua derivada del latín, de ahí viene.
En sí, en el hebreo antiguo, no existe la palabra Dios como tal. Los hebreos hablaban hablaban del impronunciable nombre del Señor, porque ellos no lo pronunciaban, sino que ellos pronunciaban por sus características. Por eso Elohim, Adonai. Esas eran las apreciaciones, la forma de enumerar, de nombrarlo al Altísimo. El nombre Dios viene de algo llama tetragramatón, que es en el hebreo se traduciría como YHWH. Y de ahí que sale dos nombres. De ahí, en el hebreo antiguo no había vocales. Entonces, para el hebreo pusieron a ese tetragramatón, le pusieron vocales y salió el nombre Yahweh, o como así se pronunciaría en hebreo antiguo, o como se lo ve en algunas traducciones, Yahvé. Cuando se helenizó la traducción al griego, ahí viene la palabra Jehová. Pero tanto Jehová como Yahvé vienen del tetragramatón. Entonces, cuando dice, ¿quién es Dios? Está diciendo, ¿quién es el supremo, hacedor de todas las cosas y el que tiene la autoridad? Y afirma en una sociedad que estaba acostumbrada al politeísmo y a los muchos dioses, porque toda esa zona estaba rodeada, los filisteos tenían a Dagón, estaba Astarte, estaba Baal, estaba Afrodita, estaban los dioses griegos, los dioses romanos, estaba todo lleno de dioses. Y la pregunta retórica de David, desafiante, es: ¿quién es el supremo, hacedor, creador, sustentador de todas las cosas? ¿Quién es? Sino solo. No está hablando de uno más, no está hablando de este y otro, no, estaba hablando de uno solo. Porque hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. No politeísmo, monoteísmo. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es Dios sino solo Jehová, el Dios Padre eterno? Y la otra pregunta retórica que sigue es: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Significa ¿qué roca? Porque antes la mayoría de las construcciones y fortalezas se hacían a partir de una roca. Por eso habla también la roca de nuestra salvación. Habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de la roca que desecharon los edificadores y que vino a ser cabeza de ángulo. La roca donde se cimienta, donde se sustenta, donde se fundamenta. Y la pregunta que se hace David es: ¿y qué roca hay? ¿Qué sustento hay? ¿Qué fundamento? ¿Qué cimiento? ¿Qué fortaleza hay fuera de nuestro Dios?
Y esa es una gran pregunta para ti y para mí. ¿En qué o en quién estás sustentando tu vida? ¿Estás fundamentando tu vida? ¿Estás cimentando tu vida? ¿Le estás dando estabilidad, fortaleza, apoyando tu vida para crecer y desarrollarte? Si no hay otra roca, otro cimiento, otro fundamento, sino nuestro Dios, el Eterno.